Ok, bien chicos. Entonces, estamos hablando con sí de usted y conjugando el verbo en haben, pues obviamente estamos hablando de usted. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿qué es lo primero que aparece? El saludo. ¿Listo? Después viene el tema, el encabezado, tema de que estoy hablando, el contenido, tin, 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 y me despido. Schöne Grüße. Esa es una forma de despedirnos. ¿Listo? Bonito saludo sería la traducción en español, pero pues eso no lo traducimos en español así. Decimos simplemente saludos. Schöne Grüße. Es un modo formal de despedir. ¿Okay? Y después viene la firma o quién es el que escribe. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta la estructura de un email. Más porque después no van a escribir un email ustedes. Profe, ¿qué significa termine? Termine. Termine. Termine es el plural de termin, que quiere decir cita. Ah, o sea, ¿usted tiene hoy 3 nuevas citas? Exactamente. ¿Listo? O sea, como en la agenda, cuando Ajá. tú llevas la agenda, pues tú tienes citas, tú tienes termine. Ok, danke. Aquí Ahora, le si va. se dieron cuenta, al lado del horario está la palabra UA. ¿Listo? La palabra UA en este momento, pues ya no va a ser reloj. No. En este momento va a ser hora. ¿Listo? A las 14 horas. Siempre que ustedes pongan un horario, tienen que ponerle el UA para hacer referencia a que están hablando del horario. ¿Listo? Pues a las 2 de la tarde tienen tal cosa, a las 4 de la tarde tal cosa y a las 5 tal cosa. Pero porque ahí solamente aparece firma, firma, firma. Ah, ¿qué querrá decir con eso? Firma quiere decir empresa. Ah, ya le dicen firma. Ah, Una ok. firma. Una firma. Una gran firma internacional. Una empresa. Nosotros firmamos. Ah, ok. Entonces, lesen Sie die E-Mail. Haben wir schon gelesen. Sehen Sie die Fotos an. Okay, aquí están las fotos. Tin, tin, tin. Hören Sie und hören Sie. Y escuchen. Ergänzen Sie komplett. Primero, der Mann auf den Fotos heißt Christian Schmidt. ¿Listo? Ahora, vamos a escuchar el audio para contestar la B y la C. ¿Ok? 14 Uhr ist ein Termin mit und Christian Schmidt und C. Lehmann arbeiten bei das und das. Eso lo podríamos contestar sin escuchar el audio casi. ¿Ok? Pero antes de eso quiero explicarles una cosita y es ya que nos apareció. 14 Uhr. Cuando yo voy a hablar de un horario, ¿listo? Puedo utilizar la partícula a las. ¿Listo? 14 Uhr. A las tal cosa. A las tales horas. Digo Dime, Gina. Si no lo podías escribir Aquí está. o no es necesario todavía. Es este de acá. ¿Listo? Sí, pero me refiero a la estructura. O después. ¿Cuál es? No entiendo lo de las. O sea, Gina, ese significa te veo a las 2. Te veo 2. Por ejemplo, zum Beispiel.
Ustedes se acuerdan del verbo haben, ¿cierto? Haben, Sí, tener. tener. 20 Uhr haben wir Deutschunterricht. Ah, ya entendí. Ya. ¿No? Ya. Listo. Gracias. Y ese va a ir siempre acompañado del horario y completo el con el horario va a tener la posición número 1. ¿Ok? Si la ponemos al principio. ¿Listo? Nosotros si la movemos completo. Y después vendría el verbo. 20 Uhr haben wir. O por ejemplo, nosotros podemos decir, wir haben 20 Uhr Deutschunterricht. ¿Listo? Eso lo podríamos decir también. Pero entonces movemos completo. ¿Listo? En este caso, 14 Uhr ist ein Termin mit Firma Holzer. Es que no veo, pero diría que es firma Gia Holzer. Holzer. Muy bien. Christian Schmidt und C. Lehmann arbeiten bei Brennan IT Consulting. bei Brenner IT Consulting. ¿Listo? Excelente. Ahora sí, vamos a escuchar el audio y vamos a responder cuál de las dos opciones, ¿ok?, es la correcta para completar la oración. Frau Fässer und Herr Brenner sind im Büro oder am See. Sie wollen Christian Schmidt oder Frau Essebeck sprechen. Christian Schmidt hat keine Zeit oder Zeit für Eva. Und der Arbeitsplatz am See ist praktisch oder nicht praktisch. Vamos a escuchar atentamente. Aufgabe 3 und 4. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hier ist Anne Feser. Ah, hallo Frau Feser. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ach ja, richtig. Ah, Moment bitte, Frau Feser. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Was? IT Consulting? Das ist doch dein Privathandy, oder? Eva. Wo bist du, Schatz? Was machst du? Jetzt nicht, Eva. Ich habe keine Zeit. Christian? Wo bist du denn? Tschüss, Eva. Christian! Rechnungen? Formulare? Ach, Mann. Brenner? Hallo, Chef? Hier ist Christian Schmidt. Ah, Schmidt. Ich suche und suche hier. Sagen Sie mal, wo sind denn die Rechnungen und die Formulare? Die Rechnungen? Tja, Moment. Die sind... Ach was, vergessen Sie es, Herr Brenner. Ich komme. Bis gleich. Auf Wiederhören. Mann, sowas. Das gibt's doch nicht. Ok. ¿La tienen? ¿No? La mitad, la otra mitad no. Listo. Vamos a escuchar una segunda vez el audio. Listo. Normalmente
en el examen ustedes van a tener varios tipos de audios. Algunos audios los van a poder escuchar 2 veces, otros audios los van a poder escuchar solo una vez. Entonces, vamos a escuchar este audio una segunda vez, a ver qué logramos tener en cuenta. ¿Ok? Va. Aufgabe 3 und 4. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hier ist Anne Feser. Ah, hallo Frau Feser. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ach ja, richtig. Moment bitte, Frau Feser. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Was? IT Consulting? Das ist doch dein Privathandy, oder? Eva. Wo bist du, Schatz? Was machst du? Jetzt nicht, Eva. Ich habe keine Zeit. Christian? Wo bist du denn? Tschüss, Eva. Christian! Rechnungen? Formulare? Ach, Mann. Brenner? Hallo, Chef? Hier ist Christian Schmidt. Ah, Schmidt. Ich suche und suche hier. Sagen Sie mal, wo sind denn die Rechnungen und die Formulare? Die Rechnungen? Tja, Moment. Die sind... Ach was, vergessen Sie es, Herr Brenner. Ich komme. Ich komme. Bis gleich. Auf Wiederhören. Mann, sowas. Das gibt's doch nicht. Listo. Entonces, ¿cómo vamos? Frau Fässer und Herr Brenner sind im Büro oder am See? Am See. Büro? Am See, im Büro. Also, wer ist oder wo ist Christian Schmidt? C. Am See. Er ist am See. Ja? Am See. Mhm. Und er bekommt ein Telefonat, okay? Recibir, bekommt ein Telefonat von Frau Fässer. So? Frau Fässer sucht einen Schlüssel. Also Frau Fässer ist im Büro. Büro. ¿No? Ella está buscando las llaves del armario que no se encuentra porque está en la oficina, no en el... Oh, C puede ser lago, puede ser mar, dependiendo. En este caso, pues es como una especie de lago. Alemania está llena de lagos. No tanto los mares son muy feitos allá, pero los lagos son muy bonitos. Seguimos. Sie wollen Christian Schmidt sprechen oder Frau Esebeck? Also Frau Christian Fässer Schmidt. und Herr Brenner. Christian Schmidt. Bien. Christian Schmidt hat keine Zeit oder Zeit für Eva? Keine. Keine Keine Zeit. Zeit. Keine Zeit. Me cuelga y todo el proceso. Und der Arbeitsplatz am See ist praktisch oder nicht praktisch? Nicht Nein, praktisch. nicht praktisch. Nicht praktisch.
Das geht doch nicht. Das geht nicht. Son nicht. ¿Ok? Punto 4, chicas. Algo que se llama Hausaufgabe. ¿Listo? Tarea. Hausaufgabe. ¿Listo? Punto 4, Hausaufgabe. Primer Hausaufgabe del día de hoy. ¿Qué página es esa, profe? Wir sind auf der Seite 34. 34. Seite. Fíjamos por atrás. ¿Listo? Después Ahora, de la F, una G. ¿cómo? Después de la F es una G. Una G. G. Ah. Y ahí no se pronuncia la G, sino es. ¿Cómo fue que dijiste? Ah, ok. Hausaufgabe. Ok. ¿No? ¿Qué tienen que hacer aquí? Pues ordenar quién es cada una de esas personas. Ordenar la persona con la descripción que tiene. Ahora, chicas, vamos a ver un pequeño tema, un complemento, pues, del tema, que para mí personalmente siempre es muy difícil de explicar, porque lo más fácil es aprenderlo directamente. Y son los plurales. ¿Listo? Hay varios tipos de plurales y dependiendo de la palabra es el plural. ¿Ok? O sea, hay distintos tipos de palabras. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo hago para reconocer que esa palabra pertenece a ese grupo y no a este otro? No sabría decir. Se supone que esos son reglas. ¿Sí? Yo sé decirte algunos, pero no todos. Por ejemplo, lo que les acabo de decir del UNG, que son siempre femeninos, su plural va a ser siempre EN. Siempre va a ser EN. Palabras con UNG van a ser su plural EN. Es como está el ejemplo, Rechnung es femenino, die Rechnung. Also, Rechnungen. ¿Listo? Femenino, die Rechnungen. Die Rechnung. Y obviamente, si voy a preguntar por algo, si es en singular, pues lo pregunto con ist, wo ist, tal cosa, o da was ist, tal cosa. Si lo voy a preguntar en plural, pues utilizo la conjugación del verbo ser en plural. Was sind, dices. O da wo sind, dices. ¿Listo? Hay, bueno, aquí te dan 2, 4, 5. Yo tengo, aquí en este libro, propiamente, aquí está. Sí. Sí, 5 tipos de palabras. ¿Listo? Más o menos. Palabras que terminan en E. ¿Listo? Y donde el plural es con N. Por ejemplo, Briefmarke, Briefmarken. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la palabra Frage. ¿Frage qué significaba? Pregunta. Pregunta. Masculín, femenino, da neutrum. ¿Femenino? Femenino.
¿Listo? Tip. Muchas palabras, muchas, no todas, ¿listo? Muchas palabras terminadas en E son femeninas en su singular. Muchas, no todas. Muchas palabras terminadas en E son femeninas en su singular. Entonces termina en E. ¿Cómo será su plural? Fragen. Fragen. Die Fragen. ¿Ok? Tenemos palabras que son iguales en su sinónimo y en su sinónimo. En su singular y en su plural. Son iguales. Por ejemplo, la palabra lega. ¿Listo? Dea lega, di lega. Son iguales tanto en el singular como en el plural. Eso nos va a pasar con todos los oficios masculinos terminados en ER. ¿Listo? Todos los oficios masculinos terminados en ER son iguales en su plural. ¿Listo? Tenemos palabras que tienen una S después para su plural. Por ejemplo, la palabra sofa. Das Sofa, die Sofas. ¿Listo? Como escuchamos arriba en el primer audio que escuchamos el día de hoy, das Handy, die Handys. Das Handy, die Handys. ¿Listo? ¿Qué es das Handy, bis Handy? Das Handy quiere decir el celular. Die Handys, pues es el plural. Ah, Handy. Profe, ¿cuál es la regla para los que terminan en S como sofás? Terminan en... ¿Sabes por qué terminan en vocal o algo así? No. Podríamos tomarlo así, pero no el 100% de las palabras. Y haz de cuenta un 85-90% de las palabras terminadas en vocal, pues serían una S después. Por ejemplo, das Foto, el plural será die Foto. Fotos. Das Foto, die Foto. Das Sofa, die Sofas. Das Handy, die Handys. ¿Los plurales se convierten en femeninos? No es que se conviertan en femeninos, sino que su artículo es siempre die. Ah, ok. ¿Listo? Ahora, hay palabras que al pasarlos a su plural, les agregamos umlaut y les agregamos e. ¿Ok? Esas palabras en su 90%, 95% de las veces las podemos reconocer. ¿Por qué? Porque son palabras que tienen una sola vocal, ¿ok? Y esa vocal se puede transformar a umlaut. ¿Qué quiere decir eso? Que la vocal es una A, es una O o es una U. Por ejemplo, la palabra Schrank. Der Schrank, die Schränke. ¿Listo? El armario, Schrank, tiene una sola vocal, a pesar de que tiene 57,000 letras, pero tiene una sola vocal. Y esa vocal a esa vocal se le puede agregar umlaut.
Entonces se le agrega umlaut y la E al final. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra Satz. Satz, que quiere decir oración. Es masculina. Der Satz. Entonces su plural va a ser, es una oración, es una palabra que tiene una sola vocal y esa vocal es A, se le puede agregar umlaut, por lo tanto será die Sätze. ¿Listo? Die Sätze. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría ahí, profesa? Entonces, el die, pues ya saben que ese es die, ¿no? La S, la A con umlaut, Z, TZ y le agregamos la E. Die Sätze. Sería, pues no, normal. No, pero esto sería solo con la A, la O y la U. Exactamente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Stuhl. Es una palabra que tiene una sola vocal, que es la U. Y a esa U se le puede agregar umlaut, por lo tanto su plural será die Stühle. ¿Listo? Ahora, hay otra clase de palabras, por eso decía el 80 o 90% de las palabras, ¿listo? Que tengan una sola vocal, que esa vocal se le puede agregar umlaut, se le agrega umlaut y la E. Porque hay otro grupo de palabras en las que el plural va a ser ER. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que estar atentas para que no se confundan con las profesiones masculinas, que también terminan en ER. ¿Okay? Pero el plural va a terminar en ER. Por ejemplo, Bild. Bild, das Bild. El plural sería die Bilder. Otro ejemplo. Das Kind. Su plural será die Kinder. ¿Listo? Das Bild, Bilder, das Kind, die Kinder. Pero también dentro de ese mismo están las palabras a las que se les agrega umlaut. Por ejemplo, la palabra Wort. Das Wort, die Wörter. ¿Listo? Die Wörter. Das Kind, die Kinder. Y hay un último grupo de palabras, de sustantivos, en los que simplemente le van a agregar una E. Por ejemplo, Heft. Das Heft. El cuaderno. Das Heft. El cuaderno. Entonces, el plural será die Heft. ¿Listo? Die Hefte, los cuadernos. Entonces, pero en la última, ¿dónde está el menos?
ahí no se agrega nada, o sea, no cambia la palabra, ¿no? En el... Son palabras que quedan iguales en su plural. Como Lehrer, Lehrer. Schlüssel, Schlüssel. Schürzen, ¿qué es? Schlüssel, llave. Una llave. Schlüssel. ¿Listo? Entonces, chicas, de ahora en adelante, siempre que nosotros buscamos una palabra en alemán, en nuestro diccionario, el diccionario nos da también el plural. Nos los da así, por ejemplo. Rayita, puntitos, ER. Quiere decir que el plural lleva umlaut y que le agrego ER al final. Eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de aprender vocabulario. ¿Listo? Ánimo, Laura, no te me desanimes. Te veo como pucha. No, pero es que es como memoria, porque no tiene un sentido Es vocabulario. alguno como... Es vocabulario. Simplemente tienen que saber que existen esos tipos de, digamos, como esos grupos de palabras. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir un plural con un singular porque tiene ER los dos. ¿Sí? Pero de resto es bastante de memoria. Gina. Ustedes tienen la habilidad de memorizar las cosas rápido. Pues si yo todavía no me he podido memorizar que tengo que grabar la clase casi. No Por sé, eso un método efectivo o lo que usted usó para, no sé, vamos a hablar. memorizar eso. Porque yo no soy muy buena en eso, entonces. Justo ahora vamos a hablar. Bueno, sí, pero no. ¿Listo? Justo ahora vamos a hablar. Listo, gracias. Pero antes tenemos la segunda House of Gaby. ¿Listo? La primera House of Gaby la tenemos arriba con el audio, ¿cierto? Sí, la pregunta 4 o el punto 4. Segundo House of Gaby, nos vamos a ir a la página 83. ¿Listo? Y vamos a trabajar sobre esa página. ¿Listo? 83. Listo. Ok. Ahí está la 83. Pero aquí es la de nuestra lección, que es la lección 6. ¿Listo? Y de a 2 vamos a mirar las diferencias entre la imagen A y la imagen B. Natürlich auf Deutsch. ¿Ok? Naturalmente, vamos a hablarlo en español. Entonces, por ejemplo, in Bild A, ich sehe ein Computer. Entonces, in Bild B, sehe ich zwei Computer. Entonces, si se dieron cuenta, computer es una de las palabras que su singular y su plural son iguales. ¿Ok? Y ahí van mirando cada una de las cosas. ¿Cómo? No active el micrófono, perdón. Y ahí van mirando cada una de las diferencias entre la imagen A y la imagen B. ¿Listo? Auf Bild A sind 3 Stühle, auf Bild B sind nur 2 Stühle. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana. Profe, por favor, ¿puedes volver a explicar? O sea, no te entendí. Ustedes ya tienen los grupos con los que ustedes han trabajado hasta el momento, ¿cierto? Desde a 2 en esos grupos van a mirar las diferencias entre una y otra. Aquí tienen los ejemplos, digamos,
una tentativa de ejemplo de frase. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a mirar la diferencia. Entonces, auf Bild A ist ein Computer. Auf Bild B sind zwei Computer. Auf Bild A sind 3 Stühle. Auf Bild B sind nur 2 Stühle. Auf Bild A ist eine Lampe. Auf Bild B sind 2 Lampen. El plural de lampe es lampen y lampen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Gina. Perdón, profe, por preguntar tanto. Esto, Para eso estoy. en la imagen, tú estás describiendo con is y pues ahí dice sind. ¿Hay algún problema si se cambia? No, pues no. No, pues tienes que En la primera, auf Bild a sind y pues tú estás diciendo auf Bild a is. Ya, pero tienes que mirar de qué estás hablando, de algo singular o de algo plural. Porque si es singular, entonces utilizas el is. Si es plural, utilizas el sin. Ahí está el sin porque son 3 sillas. ¿Listo? Ah, listo. En el ejemplo utilicé el is porque aquí hay solamente un computador. Pero aquí hay 2. Sin. ¿Ok? Ok, listo. Listo. Danke. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre cómo aprender vocabulario. De ahora en adelante. O no cómo aprender vocabulario. Simplemente es un tip de algo que me sirvió a mí. ¿Listo? Ya ustedes mirarán cómo aprenden vocabulario. Entonces, pero es algo que me sirvió a mí y lo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si nos alcanzan los 2 minutos y medio que nos quedan. No creo. Nosotros hasta el momento, o toda la vida, hemos aprendido, o se nos ha dicho desde el colegio, o al menos a mí me lo dijeron desde el colegio, que para aprender vocabulario tenía que yo repetir palabras y repetir palabras y repetir palabras. Y así como el capítulo del Chavo está así. Sillas tú, sillas tú, sillas tú, sillas tú, sillas tú. Y dele, y repita, y haga planos de palabras. Y se me vuelve el culo plancheto de estar ahí sentado haciendo que... ¿Y qué pasa al final? Que no aprendo un carajo. Que no aprendo nada. Que salí del colegio sabiendo el verbo to be. ¿Listo? Hice planas de palabras en inglés, pero hartas. Tiene cuaderno y no me sirvió para nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que yo hice, lo que me sirvió a mí, una técnica muy interesante, es que vamos a aprender vocabulario sin esfuerzo. ¿Cómo vamos a aprender vocabulario sin esfuerzo? Con un pequeño juego. ¿Listo? Es un juego de niveles. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a desconectar porque queda 1 minuto y nos volvemos a conectar y les explico ya con calma. Eso. ¿Listo? Va.